¿Qué harías si descubrieras que la historia que te contaron desde niño sobre tu pueblo esconde un oscuro secreto paranormal? Bienvenidos al rincón más oscuro de lo desconocido. Esta noche viajaremos juntos al corazón de Guanajuato, un lugar histórico lleno de encanto y belleza, pero también de misterio y terror. Prepárate para escuchar testimonios reales sobre eventos paranormales que te harán cuestionar la realidad que conoces. Todo comenzó hace muchas décadas, en un pequeño pueblo de Guanajuato. Un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, con calles empedradas, viejas iglesias coloniales y casas que parecen congeladas en el pasado. Pero entre sus colinas silenciosas, sus habitantes narran historias macabras, relatos que se transmiten en susurros y se mantienen vivos generación tras generación. Desde pequeña escuché que algo vivía en esas colinas. Las ancianas del pueblo hablaban en voz baja sobre brujas, mujeres que desaparecían misteriosamente en las noches y volvían cambiadas, irreconocibles. Nadie quería hablar abiertamente de eso, pero todos sabíamos, en el fondo, que era verdad. Fue entonces, en la década de los 80, cuando un evento paranormal sacudió a todo el pueblo y se quedó grabado en nuestra memoria colectiva. Un joven campesino apareció desesperado en la iglesia, suplicando ayuda para su hermana que actuaba de manera muy extraña. Algo oscuro había tomado posesión de ella. Su rostro se desfiguraba con expresiones grotescas y emitía voces que nadie reconocía como humanas. Mi abuela siempre recordaba con miedo cómo aquel muchacho rogó a varios sacerdotes del pueblo vecino, pero ninguno se atrevió a acompañarlo. Decían que el lugar estaba maldito, que una sombra oscura había tomado posesión de las tierras altas. Pero mi abuela, una mujer valiente y decidida, sintió la necesidad de ayudarlo. Lo acompañó, ignorando todas las advertencias. Lo que ella vio en ese pueblo perdido entre cerros fue aterrador. Mujeres desnudas que cantaban cánticos siniestros alrededor del viejo cementerio, sus voces resonaban como si provinieran del mismo infierno. Aquella joven poseída por un ser oscuro era solo el comienzo de algo aún más terrorífico. Porque cuando mi abuela regresó a casa, algo regresó con ella. Desde ese día, nuestra familia dejó de ser la misma. Fenómenos inexplicables comenzaron a manifestarse en nuestra propia casa. Escuchábamos voces susurrantes en plena noche, pasos invisibles que recorrían los pasillos y objetos que cambiaban de lugar sin explicación alguna. Lo peor era aquella mujer vestida completamente de negro, con cabello blanco y largo, que aparecía repentinamente, siempre vigilándonos desde lejos, siempre en silencio. Mi tío Ernesto recordaba con horror cómo una noche despertó sintiendo que alguien estaba sentado al borde de su cama. Al abrir los ojos, vio claramente la figura oscura de aquella mujer mirándolo fijamente. Aterrorizado, intentó gritar, pero no emitió sonido alguno. Finalmente, la figura se desvaneció lentamente frente a sus ojos, dejándolo temblando de miedo y sin explicaciones racionales. Mi prima Lucía también relató entre lágrimas cómo una madrugada escuchó claramente la voz de una niña pidiendo ayuda desde el sótano de la casa. Al bajar, solo encontró silencio absoluto, pero sintió una respiración fría muy cerca de su cuello. Esa experiencia la marcó profundamente y aún hoy evita pasar cerca de ese lugar. Mi hermano Luis describió cómo una noche mientras estudiaba en su habitación, la temperatura bajó repentinamente y todas las luces parpadearon simultáneamente. Cuando levantó la vista, vio claramente una sombra gigantesca cruzar la habitación hasta desvanecerse por la pared. Incluso vecinos del pueblo, como la señora Carmen, contaron haber visto figuras extrañas en sus propias casas. Ella describió con detalles aterradores cómo una noche, mientras se preparaba para dormir, observó claramente a una figura infantil cubierta de lodo, parada inmóvil frente a su ventana, mirándola fijamente con ojos vacíos. El misterio de Guanajuato llamó incluso la atención de un sacerdote experto en exorcismos. Pero ni siquiera su intervención logró detener del todo los eventos paranormales que ya habían tomado posesión de nuestra vida cotidiana. Los objetos religiosos que alguna vez fueron símbolo de protección se convirtieron en malditos catalizadores del mal, trayendo más miedo y desesperación. A medida que pasaban los años, nuevas generaciones de mi familia comenzaron a sufrir inexplicables fenómenos. Primos y sobrinos hablaban de apariciones nocturnas, sombras que caminaban libremente por los dormitorios, y esa presencia constante, acechando desde las esquinas oscuras. Amigos y vecinos comenzaron a alejarse, atemorizados por la mala energía que parecía envolver nuestra casa y nuestra familia. Recientemente, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar nuestro pueblo.
Llegaron cargados de equipos de grabación y dispositivos electrónicos, decididos a capturar evidencia de las presencias que tanto nos atormentaban. Javier, uno de los investigadores, relató estremecido cómo escuchó claramente una voz susurrarle al oído su nombre mientras caminaba solo por las calles desiertas del pueblo. Sus compañeros también reportaron sombras moviéndose en las grabaciones y objetos personales que desaparecieron misteriosamente. Andrea, otra investigadora del equipo, aseguró que una fuerza invisible la empujó violentamente mientras exploraba el cementerio antiguo, dejándola con marcas inexplicables en el cuerpo. Mateo, otro investigador, describió haber visto claramente una figura con túnica negra y cabello largo blanco observándolo fijamente desde la entrada del cementerio. Los incidentes eran cada vez más intensos, como si la presencia oscura se sintiera desafiada y respondiera con mayor ferocidad. Algunos del grupo quisieron huir, pero vieron con terror que la puerta principal estaba cerrada con algo que no era de este mundo. Empujaban y golpeaban, pero no cedía. Entre las sombras, la mujer flotaba lentamente, acercándose. Fue entonces cuando una de las monjas, la más joven, se incorporó y se armó de coraje, sosteniendo un libro antiguo de exorcismos y la reliquia de un santo mártir. Empezó a recitar en latín con toda su fuerza, con una fe inquebrantable, a pesar del miedo reflejado en sus ojos. La risa de la entidad se convirtió en un chillido insoportable, como si miles de voces gritaran al unísono. Un viento gélido recorrió la sala, tirando muebles y levantando polvo. Y, de repente, los candiles de la casa se encendieron a la vez, iluminando por un instante la figura completamente. Vestía un ropaje negro desgarrado, y su cuerpo parecía retorcido, como si sus huesos estuvieran dislocados. El padre Esteban, temblando, unió sus oraciones a las de la monja. Andrea y Javier documentaban con la cámara, aunque apenas podían mantenerse en pie por el vendaval demoníaco que sacudía la casa. Cuando la tensión alcanzó el punto máximo, la puerta principal se abrió de golpe, rompiendo sus bisagras y golpeando la pared. Una corriente de aire helado salió disparada, arrastrando consigo una presencia negra que se desdibujó en la oscuridad del exterior. La casa quedó en silencio, con los muebles destrozados y las velas parpadeando. La monja herida apenas recobraba la conciencia, y los demás se miraban incrédulos, preguntándose si aquello había sido realmente un exorcismo o solo un episodio más de una guerra contra algo antiguo y poderoso. Las grabaciones mostraron siluetas moviéndose en la penumbra, y aquel rostro de mujer que aparecía y desaparecía, siempre con ojos llenos de odio. Desde aquella noche, la actividad paranormal pareció disminuir en la zona de las colinas, pero no desapareció por completo. Los pobladores decían que el mal solo había retrocedido, esperando un nuevo punto débil para volver a atacar. Pese a todo, algunas familias que habían huido comenzaron a regresar, intentando retomar la normalidad. Sin embargo, se seguían reportando apariciones fugaces de la mujer de cabello blanco, especialmente cerca de la medianoche, en lugares donde la fe de la gente era más débil. Mi familia, por su parte, intentó reconstruir su vida. Mi abuela falleció con la esperanza de que, en sus últimos rezos, hubiera ayudado a sellar ese mal para siempre. Pero antes de morir nos advirtió que, mientras el miedo siguiera alimentando a esas entidades, jamás tendríamos paz completa. Aconsejó a mis primos y a mí reforzar nuestra creencia en el bien y no dejar que la oscuridad creciera en nuestros corazones. Los investigadores publicaron parte de su material en un documental que causó revuelo en internet, atrayendo a curiosos y escépticos por igual. Algunos llegaron al pueblo en busca de aventuras macabras, otros para rezar y pedir que Dios se apiadara de nosotros. Esto no hizo más que aumentar la tensión, pues la presencia, lejos de debilitarse, parecía tomar fuerza con la llegada de más mentes temerosas. Incluso se organizaron rutas del terror, recorridos nocturnos para turistas en busca de vivencias extremas. Pero tras varios sucesos escalofriantes, las autoridades municipales cancelaron esas actividades. Hubo un caso particularmente impactante, un grupo de jóvenes que, en medio de una de esas rutas, se adentraron en las colinas y desaparecieron toda la noche. A la mañana siguiente fueron encontrados dormidos en el antiguo cementerio, con las ropas rasgadas y marcas extrañas en la piel. Al despertar, no recordaban nada de lo sucedido. El padre Esteban, convaleciente desde aquel fallido exorcismo, confesó que sentía un dolor constante en la mano con la que había sostenido el crucifijo. Decía que, en ocasiones, percibía el aroma a azufre y cenizas antes de ver fugazmente la silueta de la mujer, como si ella siguiera atada a él de alguna forma. Temía que un día apareciera de nuevo,
reclamando algo que él no había comprendido del todo. Así, Guanajuato continuó sumido en este velo de misterio. Para muchos, seguía siendo un lugar turístico pintoresco, con su hermosa arquitectura y su clima agradable. Pero para quienes habían mirado a los ojos de la oscuridad, cada pasillo de sus iglesias, cada callejón estrecho y cada casa abandonada guardaban un secreto turbio, un rumor de voces y lamentos lejanos. Aún así, la vida prosiguió. Mi madre instaló un pequeño altar en la sala de nuestra casa, lleno de veladoras y amuletos de protección, para recordarnos que la fe y la unión familiar eran nuestras mejores armas. Mi tío Ernesto se mudó a otro estado, incapaz de soportar los recuerdos de esas noches. Mi prima Lucía intenta lidiar con sus traumas mediante terapia, pero aún tiene pesadillas con la niña del sótano. Y yo cada noche reviso cada habitación antes de dormir, rezando para no encontrarme de nuevo con la mujer de cabello blanco. Podría decirse que el pueblo está más tranquilo que antes, pero la sombra de esa presencia sigue rondando. Hay quienes creen que algún día regresará con más fuerza, cuando el miedo de la gente sea lo suficientemente grande como para alimentarla. Otros piensan que el exorcismo y las oraciones repetidas en cada casa terminarán por debilitarla hasta desaparecer. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que Guanajuato jamás volverá a ser el mismo sitio apacible de antes. Demasiadas cosas han sucedido, demasiadas historias se han contado, y demasiadas almas han sentido el roce de lo imposible. Tal vez en este preciso instante, mientras lees estas líneas, esa mujer de cabellos blancos se encuentre observando desde la penumbra, esperando que alguien más abra la puerta del pavor que habita en su interior. Si te atreves a explorar más historias verdaderas y aterradoras como esta, suscríbete y acompáñanos a adentrarnos juntos en lo desconocido. Hasta entonces, buenas noches y dulces pesadillas.